Interpretation button and select the English audio channel. Yo soy Janina Well, del Graduate Institute of International and Development Studies, y voy a coordinar y moderar este evento hoy. La conversación está organizada por el Chicago Center on Democracy de la Universidad de Chicago, y lo estamos organizando con Susan Stock, y en colaboración también con Laura Escuder, y con el apoyo del Fondo de la Democracia de las Naciones Unidas. Esta es la última de una serie de 3 charlas, como decía, sobre referendos e iniciativas en América Latina. En la primera nos ocupamos de los diseños institucionales de los mecanismos, democracia directa, de los referendos, las iniciativas, en una perspectiva más general. En la segunda nos centramos en los obstáculos, retos y potencialidades que tiene que asumir la sociedad civil al intentar activarlos. Y miramos con especial atención el caso de Chile. Estos vídeos van a estar disponibles, este también, y se distribuirán posteriormente. Hoy, en este tercer conversatorio, nos queremos ocupar de la gestión de los referendos. Y para ello contamos con personas muy distinguidas, altamente cualificadas, con mucha experiencia en el tema, que les voy a presentar en unos momentos. Pero antes de pasar al panel, quisiera presentar una herramienta que se espera que sea de gran utilidad para el análisis y conocimiento de estos mecanismos. Es un proyecto que se está trabajando desde el Chicago Center on Democracy, que investiga mucho sobre el tema, y también ha creado una base de datos, que es lo que le voy a mostrar, con la financiación del Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia. Voy a compartir pantalla un momento para mostrarles esto. Aquí pueden ver cómo lucirá. Todavía no está disponible, como decía, se está trabajando intensamente. Como podrán imaginarse, una base de datos con referendos a nivel global no es una tarea fácil, consume mucho tiempo y mucha energía, es un trabajo muy cuidadoso y exigente. Aquí pueden ver también las variables que se pueden encontrar: el país, el año, los temas en discusión, los resultados, la participación, y unos cuantos datos más, y ahí muy interesante también, se pueden ver las preguntas. Si aquí vamos, por ejemplo, algunos de los casos de los que hablaremos hoy, yo aquí seleccioné el de Ecuador, pueden ver que ha tenido una intensa activación de este tipo de mecanismos, tienen 6 páginas con este tipo de mecanismos. Aquí pueden buscar los países, también hablaremos mucho del caso de Perú. Aquí está. Y como digo, se pueden ver los resultados, la participación, los temas en general, la pregunta en concreto. Ahora vamos a empezar con el panel, pero antes una recomendación más o un aviso a quienes estén compartiendo la actividad. Pueden hacer preguntas en cualquier momento, esto es bienvenido, a través del cuadro de preguntas del Q&A, que está disponible aquí en el screen, y las iremos atendiendo en la medida de lo posible del avance del evento. Voy a presentar a nuestras invitadas e invitados, y luego pasamos ya directamente al conversatorio. Como ya tenemos acordado, las intervenciones serán cortas, realmente queremos tener un conversatorio. Tenemos a 4 personas que han estado involucradas en el diseño, en la gestión, en organismos, en los distintos aspectos. Hoy nos interesa muy particularmente su rol en la observación electoral y en la gestión de este tipo de procesos de referéndum. Pero bueno, sabemos que tienen una amplia experiencia muy rica, así que estamos muy agradecidos, muy agradecidas por poder contar con su participación. Tenemos a Ana Neira, de Perú. Ella es profesora de la Universidad del Pacífico, ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, ex secretaria técnica de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, y especialista en Derecho Constitucional y Electoral. Tenemos también a Miriam Kornblit, que fue vicepresidenta y miembro de la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral de Venezuela entre 1998 y 1999, durante 5 elecciones, en un momento especialmente tenso y muy relevante para esta discusión.
Actualmente ella es directora senior del Programa de América Latina y del Caribe de la Fundación Nacional por la Democracia, con sede en Washington, desde 2016 hasta el presente. Tenemos también a Salvador Romero Valvillán, que fue miembro del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia desde noviembre de 2019 al 29 de abril de 2021, también teniendo un rol muy destacado en una elección especialmente tensa y que era clave para el sostenimiento de la democracia en Bolivia. En la actualidad es director de IDEA Internacional Paraguay desde marzo de 2022. Y tenemos también a Fernando Tuesta, que es profesor de Ciencia Política en la Pontífica Universidad Católica del Perú. Entre 2000 y 2004 fue jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Instituto de Opinión Pública de la PUC, y presidió la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política 2019, que por cierto, hubo un referéndum con aquellas, la anticipó un referéndum del que también vamos a hablar hoy. No está mencionado, pero también tuvo un cargo de responsabilidad en la misión de observación electoral recientemente en el referéndum mexicano. Bien. Paso a las preguntas, si me disculpan un momento. Bien, como decía en el primer conversatorio, nos centramos más en los diseños institucionales de los mecanismos, en el segundo, en el rol de la sociedad civil. Hoy lo que queremos poner sobre la mesa es la organización y gestión de procesos de referendos e iniciativas ciudadanas. Y acá hay un aspecto clave que funciona como contexto para nuestra conversación de hoy, que es que estamos ante un escenario de creciente desconfianza. Ante esto, los mecanismos de democracia directa son observados como instrumentos que podrían contribuir a resolver los déficits de la democracia representativa en general y en particular de esta desconfianza. Pero hemos visto también, y en conversaciones anteriores ha quedado sobre la mesa, que pueden tener el efecto inverso, o sea, pueden también contribuir a generar mayor polarización y mayor desconfianza. O sea que ahí es donde queremos mirar cuáles son las condiciones que generan unos u otros resultados. Y en este sentido, los organismos electorales, en un nivel más micro o bien concreto de su rol, tienen un rol central, porque deben funcionar bien, pero no solo eso, también la ciudadanía debe percibir que funcionan bien. Y en este momento también hay un debate sobre esta cuestión, que se puede distinguir de esa manera. Podemos ver si funcionan bien y podemos ver qué tipo de comunicación se da alrededor de ese funcionamiento. Les propongo comenzar por preguntarles cuáles son los desafíos de los organismos electorales frente a estos mecanismos. O sea, o en otras palabras, ¿cómo definiríamos una buena práctica? Y esto, para no dejarlo en un plano muy abstracto, creo que podemos trabajarlo también a través de ejemplos. Si te parece bien, Ana, propongo comenzar contigo y con el ejemplo de Ecuador 2018, si nos puedes contar muy brevemente también de qué se trató para la audiencia, puede que haya gente que no conozca el caso. Ecuador 2018, como decía, y centrándonos en cuáles fueron los desafíos en aquella ocasión. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Janina, y muchas gracias al Chicago Center on Democracy de la Universidad de Chicago por la invitación y sobre todo por el gusto de poder estar en este panel tan destacado. Yo me siento así un poco fuera de lugar en medio de tantos ex jefes de organismos electorales, ex titulares de instituciones diferentes, pero les agradezco por ser parte de este espacio. Janina, mira, yo cuando pensaba en el panel, que además felicito esta triada de miradas sobre los referéndums, ¿no? Pensaba efectivamente en Ecuador, porque creo que el rol de los organismos electorales se complica cuando hay, por ejemplo, y pensando en un reto concreto ecuatoriano, cuando hay dudas sobre la constitucionalidad de lo que se tiene que convocar, ¿no? Y aquí, como decías, ponemos esto un poquito en contexto. Cuando en su momento el presidente Moreno decide convocar a referéndum sobre la base de una serie de preguntas, ¿no? En Ecuador se llama distinto, pero digamos, para unificar un referéndum sobre unas diferentes preguntas, uno de los debates que había es si era posible que todos estos temas sean
o no compatibles con la Constitución y por tanto permitan realmente que haya una consulta ciudadana, ¿no? Este debate jurídico aparentemente ajeno para muchos, sí fue muy fuerte en términos de si el gobierno estaba legitimado para hacer esta consulta, y creo que en el caso específico ecuatoriano, el hecho que en su momento la Corte Constitucional no se pronuncie, alegando obviamente una interpretación normativa, puso a los organismos electorales en una situación un poco difícil, porque tenían ellos que asumir una posición sobre si esta consulta era, digamos, era constitucional, y por tanto si podían efectivamente convocarla. Evidentemente, además, en un contexto altamente polarizado como era el contexto ecuatoriano, en que se tenía por un lado quienes creían que sí o sí tenía que haber esta consulta de referéndum, y por otro lado quienes no, en un referéndum además que, como todos sabemos, fue poco sobre los temas y más una especie de interacción política entre dos grandes fuerzas que en ese momento estaban sesionando, como era el caso por un lado del expresidente Moreno y el expresidente Correa específicamente, ¿no? Entonces creo que esa duda normativa sobre si es constitucional o no convocar un referéndum es un reto, porque los organismos electorales en principio en muchos países de la región no tienen esta capacidad de definir este tema por sí solos, ¿no? Luego ya cuestiones que también surgieron, recuerdo mucho en ese contexto, fue un poco cómo definir la difusión de esta iniciativa, cómo dar espacio eventualmente para el debate. Recordemos en un contexto que estaban acreditadas muchas personas a favor del sí, pocas personas a favor del no, y entonces realmente había mucha diversidad. En ese caso se daba espacios, pero claro, todos los que estaban registrados tenían que compartir espacios, ¿no? Quiero decir, para decir si estaban a favor o no de una determinada pregunta, de esta larga lista de preguntas además que hubo en el caso ecuatoriano. Y ahí creo que también se cuestiona los organismos electorales respecto a si pueden usar fondos públicos. Claramente sí, para hacer que las personas vayan a votar y conozcan cómo hacerlo, pero pueden usar fondos públicos para difundir las iniciativas o los temas que están en debate. Hay países en los cuales esto se ha respondido con un rotundo sí, y en otros en los cuales esto se ha cuestionado más porque se dice que de alguna forma, sobre todo si la consulta viene del gobierno, se está como favoreciendo a la campaña gubernamental a favor de las iniciativas, cosa también pasó en Perú, que seguro Fernando luego contará con mucho más detalle. Creo que el contexto, digamos, para ir cerrando y no hacer esto muy largo, creo que en este contexto además hay que tener en cuenta, y a veces lo olvidamos, que las elecciones convencionales son pues claramente diferentes a las que pasan en un referéndum, ¿no? Y muchas veces las miramos con el mismo ojo, pero hay diferencias que hacen que los organismos electorales tengan que adecuar un poquito por lo menos sus funciones, sin que muchas veces tengan un marco normativo claro, porque toda la regulación en los países suele estar enfocada en garantizar evidentemente un voto secreto, ¿no? Pero además en dar espacios a candidaturas, aquí no hay candidaturas, en dar espacios a que eventualmente haya financiamiento público para partidos, acá en principio no siempre hay partidos detrás de los temas en consulta. Entonces creo que todo esto sin duda hace difícil el accionar de los organismos electorales cuando tienen que organizar referéndums, y además, sobre todo en contextos en que los referéndums se vuelven más bien casi plebiscitarios a favor o en contra de una determinada persona, como pasa muchas veces en muchos países de nuestra región, ¿no? Eso creo que podría decir Janina como una primera intervención para luego seguir conversando. Muchas gracias de nuevo. Gracias, Ana. Sí, ya tenemos ahí elementos fuertes, ¿no? Que nos ayudan a posicionar la discusión en los organismos electorales, porque creo que en el caso, como investigadora sobre estos temas, el caso de Ecuador en 2018, claramente, como decía, se enmarca en una puja política más que en un debate sobre los temas, aunque había varios temas en cuestión, y algunos eran realmente con un contenido muy de política pública o de reforma institucional. El trasfondo era una disputa por el poder entre dos sectores que se habían dividido dentro del gobierno. Pero en este contexto el organismo electoral tiene que supervisar, independientemente de que el contexto sea el ideal o esté muy lejos del ideal, unos procedimientos, y como decía Sana, se vuelve todavía más complicado cuando otros actores con un rol clave, como en este caso la Corte Constitucional, no hacen su trabajo y los vacíos de la ley
permiten que esto sea así, lo que agrega un manto de dudas sobre la constitucionalidad, en este caso, de algunas de las preguntas. Esto nos lleva a una segunda cuestión, sobre la que quisiera preguntarle a Fernando en relación a Perú, que es más en teoría o en abstracto, ¿quién debería supervisar el texto de la propuesta? ¿No? En el caso de Ecuador, hablábamos de la ausencia de la Corte Constitucional, que era a la que se le había encomendado, o se debería de haber esperado que cumpla esa tarea. En el caso de Perú fue de otra manera, ¿no? Y entonces quisiéramos escuchar tu opinión, tu lectura, tu mirada sobre este proceso. Gracias, Janina. En primer lugar, el agradecimiento al Chicago Center, a Susan Stokes y a ti por organizar este evento y compartir con colegas y amigos entrañables. Y claro, hay que acotar al tema de esta tercera sesión sobre los organismos electorales. Y ahí quisiera señalar lo siguiente de manera previa. Creo que este es un momento difícil para los organismos electorales en general en América Latina. Hubo, digamos, a inicios de siglo o finales del siglo anterior, una serie de cuestionamientos que llevaron a muchas reformas de los organismos electorales. Y estos lograron tener un nivel de crédito muy alto. En muchos países, entre los que incluye Perú, eran de las instituciones mejor evaluadas por la opinión pública. Pero en los últimos años, y voy a poner el caso de Donald Trump para empezar, quizá porque es un ícono, la campaña contra los organismos electorales y los procesos electorales en general llevados a cabo por estos, han llevado a una creciente hostilización y acoso a los organismos electorales tremendo, bajo el argumento que se está procediendo y encaminando hacia un fraude. Y entonces acá casi es una consigna. Si no gano, es por fraude. Y ahora se extiende un poco más. Y si gano, es a pesar del fraude. Y Trump ha hecho mucho daño en general a América Latina, ¿no? Pero esto se ha extendido. Estamos viendo ahora el caso de Brasil, también cómo se acusa a los organismos electorales, y en Perú esto es tremendo. Y entonces, yo creo que este es un primer nivel, porque hay un sector muy radicalizado que está en contra de los, entonces, del accionar de los organismos electorales, ¿no? Y actuar en ese contexto es, pues, muy difícil, ¿no? Entonces, yo creo que este es un primer punto. En el caso peruano, del 2018, sin embargo, fue dentro del contexto que ustedes han estado manejando, en relación a cómo, en el caso de, perdón, en el caso de Martín Vizcarra, utilizó este mecanismo para llevar adelante un referéndum de 4 preguntas en un momento en que él no tenía un posicionamiento fuerte en relación al Congreso. Llevó adelante este referéndum y claro, aparecieron muchas preguntas que no estaban claras. ¿Quién realiza las preguntas del referéndum? Lo hizo la OMPE, pero creo que acá hay un espacio especial porque hay 2 organismos electorales y estos podían ser recurridos al Jurado Nacional de Elecciones. Creo que esto abre una primera, digamos, situación que a mí me parece importante, la autonomía e independencia de los organismos electorales. Esto es básico. Y yo quiero plantearles a modo de conversación también esto para que sea, como ustedes señalaban con anterioridad, un tanto más ágil, ¿no? Efectivamente, hacer la pregunta es vital, es vital. Y ahí donde se concentra en un solo órgano, en un solo poder, sin poder llevar esto o pueda ser recurrido a otro, creo que no ayuda. Más aún todavía cuando está comprometido el gobierno. Yo soy de la opinión que la pregunta o las preguntas deben ser concentradas en el o los organismos electorales. Y acá viene el otro tema que también pongo a consideración sobre la constitución de los miembros de los organismos electorales. Ahora más que nunca se requiere
fortalecer los procedimientos para que estos sean evidentemente miembros que procedan de manera no solamente intachable, sino de diversas instancias que permiten autonomía, independencia de los poderes. Creo que esto es fundamental. Y cierro entonces la idea, general todavía, de cómo en este contexto realmente de asedio y crítica, pero creo despiadada en algunos casos, como está ocurriendo en Perú, contra los organismos electorales es obviamente muy difícil, ¿no? Esta como primera intervención, Janina. Gracias, Fernando. Creo que es clave lo que dices, y me permito detenernos un poquitito más en lo que acabas de apuntar para poder profundizar y que nos quede claro. Cuando tú dices que la pregunta debería concentrarse en los organismos electorales, ¿te refieres a la supervisión de la pregunta en su formulación? Porque tenemos aquí como 2 o 3 elementos Tienes distintos, razón, ¿no? tienes La razón. A ver, constitucionalidad, la sí, forma y el contenido. Sí. es que muchas veces lo que se propone en debate es casi el tema. Formularlo en términos de pregunta, ese es un procedimiento muy delicado. Tiene que en realidad convertir la pregunta en el objetivo que estaba planteado en el tema. Pero allí tú sabes que la pregunta debe ser no solamente bien elaborada, sino debe alcanzar también un amplio contexto de quienes participan en el referéndum. De lo contrario, van a ser cuestionadas. Una coma en una pregunta cambia la pregunta. Cambia la pregunta, ¿no? Así, aunque parezca sencillo, no lo es. No solamente eso, sino el orden de las preguntas, si hay más de una. El orden de las preguntas, si hay más de una, porque, y acá es un tema también importante desarrollar, más allá del tema y las preguntas, cuánto está enterado de cuánto ha participado el debate público la ciudadanía. Porque se convierte en lo que ha señalado Ana en el caso de Ecuador, pero también en el caso de Perú, ¿no? Entonces, la formulación, en realidad, preciso, en relación a mi intervención y a tu observación, es la formulación de la o las preguntas, que a mí me parece fundamental. Hace algunos años, en Colombia, se hizo un referéndum donde había un número tan largo de preguntas que se comenzaron a responder las primeras y luego se dejaban casi en blanco las siguientes. Entonces, ya no es solamente entonces la formulación, sino el número de preguntas. ¿Cuánto es lo aconsejable, ¿no? Lo adecuado? Muchas gracias. Creo que Fernando enfatizaba también en este contexto de creciente desconfianza y presión sobre los organismos electorales. Y por eso decía en la presentación, bueno, aquí tenemos a 2 personas, tanto Miriam como Salvador, que han tenido un rol destacado en ese tipo de contextos. En tu caso, Salvador, tú fuiste presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia en 2020, en un momento especialmente álgido en el que era fundamental, como dijimos antes y como se vio posteriormente, para la restauración de la democracia. Las elecciones debían ser competitivas, libres y justas, y sobre todo debían ser percibidas como tales, porque un momento, unas semanas antes de ese proceso, había muchos actores que ponían en duda un poco lo que se mencionó antes. Si pierdo es porque hubo trampa, si gano es a pesar de que hubo trampa. ¿Qué 3 lecciones centrales de un caso que podríamos considerar exitoso nos podrías compartir de aquel proceso de construcción de confianza que nos ayuda a pensar también en los referendos e iniciativas ciudadanas de referéndum? Muchas gracias, Janina. Y quisiera poner la elección boliviana en el contexto para quienes tal vez no tienen todos los elementos a mano, de manera, por supuesto, muy sucinta. La elección presidencial 2020 fue la más compleja de la historia democrática boliviana. ¿Por qué? Porque fue precedida por la anulación de la elección presidencial de 2019, de una crisis política muy seria
que llevó a la renuncia de Evo Morales, a la conformación de un gobierno de transición cuya misión era organizar una nueva elección, pero que además para el órgano electoral se acompañaba de una situación crítica. En las protestas que siguieron a la elección de 2019, se perdió, porque se quemó, se destruyó prácticamente la mitad de la infraestructura del órgano electoral en todo el país. Y finalmente se terminó cruzando este fenómeno inédito de la pandemia cuando estábamos a escasos 45 días del proceso electoral. Y ciertamente uno de los grandes desafíos, y entro en materia, era la reconstrucción de la confianza. ¿Cuáles fueron algunos 4 o 5 elementos también señalados de manera muy rápida? La primera es que se reconformó, y este creo que era un elemento estructural, un órgano electoral imparcial, independiente y con un amplio consenso social y político. De hecho, se rediseñaron algunas reglas específicas para la elección de 2020, se eligió un nuevo tribunal electoral, tanto en el nivel nacional como en el nivel departamental, por unanimidad del conjunto de las fuerzas políticas. Este fue un primer elemento, la legitimidad de este nuevo tribunal electoral. El segundo es un diálogo constante con actores políticos y sociales que se volvió aún más indispensable en el momento de redefinir las fechas, porque la elección tuvo que suspenderse, tuvo que postergarse por la pandemia, y esto exigió una muy delicada negociación con todos los actores políticos, sociales y regionales relevantes del país en algún momento para alinear a todo el país alrededor de la nueva fecha. En tercer lugar, un proceso de pedagogía constante desde el organismo electoral, explicar qué es lo que se estaba haciendo, cómo se estaba haciendo, para qué se estaba haciendo, sobre todo en los momentos de alta incertidumbre vinculados con la irrupción de la pandemia, y tratar de difundir la información más clara y más amplia posible para combatir la propagación de múltiples noticias, falsas, de datos falsos que iban cuestionando la imparcialidad del proceso electoral o sus características estructurales de limpieza. Y por lo tanto, mucha información permanente a través de los medios masivos de comunicación, pero también difusión a través de las redes sociales, y una apertura muy amplia a través de entrevistas para tener informada a la ciudadanía y dar los elementos explicativos. Y un cuarto y último elemento decisivo, la máxima apertura. Máxima apertura, en primer lugar, hacia la observación electoral internacional. Tuvimos la presencia de la OEA, de la Unión Europea, de UNIORES, es decir, de los organismos electorales de América, del Centro Carter. Todos ellos llevaron misiones que fueron más acotadas que de costumbre por un tema vinculado con la pandemia, pero estuvieron presentes y se dio todas las facilidades para que puedan desarrollar su labor en las mejores condiciones posibles. Luego se dio la máxima apertura también para la observación electoral nacional, sin ningún tipo de trabas, facilitándole más bien su despliegue. Se acompañó esta apertura a la observación electoral de la apertura al padrón electoral para que pudiera ser analizado, observado, no solamente por las fuerzas políticas, sino por cualquier organización e incluso por cualquier ciudadano que así lo deseara, para observar su consistencia. También se permitió, esto ya estaba señalado por la ley, pero se hizo mucho énfasis, el escrutinio público de las mesas electorales, que permitió que cualquier ciudadano pudiera observar el resultado de su mesa o de la mesa que le interesara. Y finalmente, una difusión inmediata de las actas, de los resultados electorales, que permitía tener una trazabilidad desde el resultado de la mesa hasta el momento en que esa mesa era computada
y escrutada. Estos creo que fueron elementos, algunos de los elementos claves, centrales, para reconstruir la confianza en los procesos electorales en Bolivia, muy dañado por lo que sucedió en 2019. Bueno, clave todo lo que nos comparte Salvador, ¿no? Legitimidad, diálogo constante, información para contrarrestar noticias falsas, es algo de lo que esperamos poder hablar un poco más a lo largo del conversatorio, y máxima apertura, ¿no? Tanto internacional como nacional. Creo que es un punto clave, y todo esto pone sobre la mesa también que el organismo electoral debe tener una infraestructura, unas competencias y recursos, ¿no? Que pasa a ser otro de los temas en discusión con más intensidad en algunos países de América Latina. La cuestión de la observación electoral también me parece clave, y vamos a volver sobre eso. Pero ahora en el mismo marco pasamos a hacerle una pregunta a Miriam, que como decíamos, tuvo un rol destacado en el Consejo Nacional Electoral Venezolano en 1999. Allí las cosas se fueron complicando mucho más y posteriormente más. Y nuestra pregunta es parecida a la que le decíamos a Salvador, ¿no? ¿Qué tres principales lecciones extraes de ese periodo para los organismos electorales? Y como trasfondo, si se puede evitar la cooptación de los organismos electorales. Quizá para anclar todavía más la pregunta en la relevancia que tiene, podemos mencionar que en 2016 y 2022 hubo 2 procesos de activación de revocatoria contra el presidente Nicolás Maduro, donde se reunieron las firmas, y sin embargo ninguno de los 2 prosperó por la cooptación de las instituciones supuestamente encargadas de velar y supervisar estos procesos. Así que, ¿cuál es tu lectura, Miriam? Y bueno, muchísimas gracias, Janina, y al igual que los demás miembros de este conversatorio, quisiera agradecer mucho a la Universidad de Chicago, al Centro por la Democracia de la Universidad de Chicago, y a ti en particular, y la verdad que es un gran gusto estar aquí con amigos, colegas y bueno, con gente del oficio electoral. Bueno, sí, mi experiencia en los años 1998 y 99 en el Consejo Nacional Electoral en Venezuela fue realmente muy interesante, fascinante. Yo diría que ese fue un momento fundacional, vamos a decir, para el Consejo Nacional Electoral. Como organismo estaba sustituyendo al Consejo Supremo Electoral, el cual había caído digamos, en el descrédito debido también a alegatos fundados e infundados. Así como dice Fernando, pues muchas veces los perdedores arremeten contra el árbitro, a veces con razón, a veces sin razón, pero en todo caso en la situación venezolana se había tomado la decisión de reformular radicalmente el organismo electoral y el funcionamiento del sistema electoral por diversas razones, no entraremos ahí, pero bueno, una de ellas tenía que ver con la confianza en el árbitro electoral, de modo que en diciembre de 1997 se aprobó una ley electoral muy innovadora, muy, vamos a decir, progresista en el sentido de incorporar muchas de las tendencias más modernas en la región y globalmente, donde se decidió adoptar la fórmula de un organismo electoral compuesto por miembros independientes de los partidos políticos. Se decidió incluir pues, elementos muy novedosos para Venezuela, que era una característica partidocracia muy centrada en el sistema bipartidista, y para aquel momento ya más multipartidista, pero muy centrado en 2 partidos fundamentales, Acción Democrática y COPEI, y justamente para remozar el sistema institucional venezolano en el ámbito electoral, se optó por un modelo no partidista del Consejo, en este caso con un nuevo nombre, el Consejo Nacional Electoral. Se introdujeron innovaciones como la selección por sorteo de todos los miembros de mesa, digamos, la ratificación pues, de los testigos por los distintos partidos. Se estableció lo que se llamaba el servicio electoral obligatorio, que involucraba a la ciudadanía y en particular a los miembros de los institutos académicos, de las escuelas donde se desarrolla el proceso electoral. Se extendieron los derechos electorales de los venezolanos al incluir el voto del venezolano en el exterior, cuestión que no existía para ese entonces. Es decir, y también se consagró la automatización del proceso electoral, y para esas elecciones, las 2 que tuvieron lugar en el año 98 y las 3 del año 99, se incluyó
se estableció pues un sistema automatizado de voto mediante lectoras ópticas. Es decir, fue una reforma muy amplia, muy comprensiva, que por otro lado ocurrió en un momento muy crítico para la dinámica política venezolana, que fue ya la ratificación del colapso del sistema bipartidista, el surgimiento de Hugo Chávez como el candidato ganador y bueno, con él todo este proyecto de la revolución bolivariana que lamentablemente pues ha generado pues, la mayor debacle en la historia venezolana contemporánea, pero que en su momento generó, digamos, expectativas de cambio. Para ese momento, uno de los objetivos de la nueva junta directiva en la cual yo formé parte, fue justamente generar confianza en el árbitro electoral en un momento difícil para la dinámica política venezolana, con el desplazamiento de los partidos tradicionales, el surgimiento de esta opción de Hugo Chávez, de modo que es obvio que había bastante desconfianza, había bastante, digamos, dudas acerca de la capacidad del organismo electoral de llevar a cabo estos procesos con imparcialidad, con solidez, sobre todo considerando que se estaban introduciendo reformas que generalmente generan, por su propia naturaleza, generan mucha desconfianza, como la automatización del proceso, la selección por sorteo de los miembros de mesa, el voto del venezolano en el exterior, es decir, que son innovaciones que en un ambiente no polarizado y no tenso, pues ya generan bastante controversia. Imaginen ustedes la mezcla de todos estos elementos en un ambiente altamente polarizado. Sin embargo, debo decir que las elecciones resultantes, tanto las reelecciones regionales de noviembre de 1998 como la presidencial de 1998, o sea, donde salió electo Hugo Chávez, fueron evaluadas como elecciones transparentes, limpias, libres, con, digamos, criterio, con sólida integridad del proceso electoral y, digamos, independientemente del resultado, que obviamente para uno fue digamos, muy celebrado, para otros no tanto, pero realmente ese esfuerzo de generar un organismo electoral con miembros que fueran independientes e introducir todas estas innovaciones tratando de apelar a los criterios más técnicos posibles, tratando de consultar organismos electorales en la región para, digamos, validar criterios, dio como resultado un organismo electoral sumamente creíble. Lamentablemente la trayectoria posterior, no la del año 99, donde todavía no se había producido esta toma masiva y distorsionante del Consejo Nacional Electoral, pues lamentablemente deshecho toda ese esfuerzo fundacional, y hoy en día, por mérito propio, no por ataques infundados, el organismo electoral venezolano ha caído en el máximo descrédito. Realmente no es un organismo electoral creíble, sólido, confiable, está hiperpolitizado. Hay algunos esfuerzos, últimamente pues están participando 2 miembros que no son del gobierno, pero lamentablemente esos 20 años de revolución bolivariana han, entre otras cosas, pues junto con el colapso institucional generalizado, han generado pues este colapso de la credibilidad del organismo electoral y bueno, como digo, por méritos propios. No se trata, como dice Fernando, de ataques infundados que ocurren obviamente en otros lugares. El descrédito que tiene hoy el organismo electoral se lo ha ganado por sus acciones claramente arbitrarias y parcializadas. Gracias, Miriam. Aprovechando también tu presencia y tu expertise, te agrego una pregunta, ¿no? Porque creo que yendo allá al campo de los referendos, el de 2004 aparece como uno clave otra vez, aportándole al organismo electoral un rol bastante fundamental, y quizá la observación internacional también, en poder conducir un proceso en un momento de máxima tensión, sosteniendo de alguna manera la institucionalidad democrática y canalizando el conflicto. Sé que ahí ya no tenías un rol de gestión, pero lo has estudiado mucho. Quizás si nos puedes agregar algún apunte más en relación a esa consulta. Sí, por supuesto, esa fue una consulta muy, muy importante. Para ese momento yo había sido
nombrada suplente para el organismo electoral, pero la mayoría oficialista del Consejo Nacional Electoral en ese momento nunca permitió que yo actuara y participara efectivamente como miembro del Consejo Nacional Electoral. O sea, era ya la toma del Consejo Nacional Electoral, y no solamente del Consejo Nacional Electoral, sino del Tribunal Supremo de Justicia, del Poder Legislativo, de la Contraloría, de la Defensoría del Pueblo. Es decir, había una colusión entre todos los poderes del Estado que impedían cualquier ejercicio ecuánime de un proceso de democracia directa tan importante como era el referendo revocatorio. De modo que yo diría que en ese proceso en particular se reflejó de manera muy, muy evidente ya, digamos, la parcialización, digamos, sustantiva de los principales organismos digamos, de los poderes públicos en Venezuela. Para ese referendo revocatorio, en primer lugar, el proceso se demoró caprichosamente por 11 meses, es decir, desde el momento que se consignaron las firmas hasta que tuvo lugar el referendo, fueron 11 meses de muchísimas diatribas. Se produjeron 2 estatutos, 23 normas adicionales, hubo modificación sistemática de las normas aplicables al proceso. Creo que uno de los elementos más importantes cuando hablamos de, digamos, imparcialidad y predictibilidad de estos procesos es contar con reglamentos, normas, leyes que regulen los procesos de consulta ciudadana, los procesos de referendos y de consultas. En el caso venezolano, yo creo que esto es algo muy importante que debemos señalar. No existe, a pesar de la consagración de una larga lista de mecanismos de democracia directa, no existe en el momento actual una ley específica que los regule. Y no ha existido a lo largo de todos estos 20 y tantos años. Es decir, nosotros en el año 99, que tuvimos que llevar adelante el primer referendo consultivo de carácter nacional en Venezuela para consultar a la ciudadanía acerca de la convocatoria de una asamblea constituyente, y no existía una ley al respecto, no existía ese concepto en la Constitución tampoco. Tuvimos que utilizar los reglamentos que existían para los procesos ordinarios, los procesos electorales ordinarios, los adaptamos a esas circunstancias, tanto en abril del 99 como en diciembre del 99. Pero una vez aprobada la Constitución en diciembre del 99, que la Constitución obligaba a la Asamblea Nacional a regular los referendos consagrados en la Constitución, ello no ocurrió. Hubo un intento fallido en el 2001, otro en el 2016, y todos esos procesos se han realizado sin una norma, digamos, específica. Y el proceso del 2004 estuvo marcado, como dije, por la profusión de normas acomodaticias, caprichosas, según cada circunstancia, que generaron esta demora, digamos, injustificable desde el punto de vista de la legalidad de los procesos del referendo revocatorio. Hablando de algo que mencionó, que tú le preguntaste a Fernando acerca de la pregunta, para ese proceso en particular, todos los elementos del revocatorio fueron tergiversados y adaptados a favorecer al Ejecutivo, a Hugo Chávez. Veamos la pregunta solo como un ejemplo. Tratándose de un referendo revocatorio, como su nombre le indica, la pregunta es si uno quiere o no quiere revocar al gobernante, ¿no? A quien estaba ejerciendo el mandato en ese momento. Uno pensaría que la pregunta es, ¿está usted de acuerdo con revocar el mandato? Sí. ¿Está de acuerdo con revocar el mandato? No. ¿No? Bueno, la pregunta fue formulada de tal manera que la respuesta era sí para que se quedara Chávez, no para que se fuera. O sea, se las voy a leer. ¿Está usted de acuerdo con dejar sin efecto el mandato popular otorgado mediante elecciones democráticas legítimas al ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías como presidente de la República Bolivariana para el actual periodo presidencial? Entonces, era una pregunta bastante enredada, ¿no? ¿Está usted de acuerdo con dejar sin el mandato? No estoy de acuerdo.
Entonces, o sí estoy de acuerdo. Entonces resultaba bastante confusa la propia formulación de la pregunta. Y así cada uno de los elementos, y sobre todo quizá el aspecto más negativo de ese referendo fue la estigmatización de los electores que solicitaron la convocatoria del referendo, los cuales fueron parte de la llamada lista Tascón, en la cual pues se tenía el nombre de los 3 millones y casi 3.4 millones de electores cuya firma sirvió para convocar ese referendo, que pasaron a formar parte de una lista negra utilizada por el oficialismo, utilizada por el gobierno, utilizada para limitar acceso a servicios públicos, excluirlos de cargos en el gobierno, votarlos de cargos en el gobierno, digamos, en la función pública. Los nombres fueron colocados en una lista y, digamos, fue casi un llamado vamos a decir, a la estigmatización pública. Y todo esto con la total anuencia y la complicidad de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Fiscalía, el Poder Judicial. Es decir, la colusión entre los poderes públicos dejó, digamos, en el abandono al ciudadano que estaba ejerciendo un derecho que había sido consagrado en la nueva Constitución y que además había sido enarbolado como una de las reformas más importantes que justificaban la llamada Revolución Bolivariana. De modo que el referendo revocatorio se convirtió en la propia contradicción de la supuesta esencia innovadora de ese modelo político. Gracias, Miriam. Creo que el ejemplo ilustra muy bien un condensado de las problemáticas de las que estamos hablando, ¿no? Con Fernando lo trabajamos también en el libro en el que, por cierto, también participa Miriam, En el diablo están los detalles, referéndum y poder político en América Latina. Y ahí, claro, surge una y otra vez esta cuestión que se señalaba, ¿no? La necesidad de la autonomía e independencia de los organismos electorales, pero también de unos marcos regulatorios que les habiliten a intervenir en determinados aspectos, ¿no? Y otra vez la cuestión de la pregunta es absolutamente fundamental. Pero bueno, claro, hablamos mucho de referendos activados por el presidente, el de 2004 no fue el caso, pero tenemos muy pocas experiencias de activados por la ciudadanía, ¿no? Tenemos una en Perú en 2010, tenemos en Bolivia una en 2006, y tenemos muchos intentos bloqueados. Bueno, siempre el caso excepcional de Uruguay, del que hablamos mucho en el primero y el segundo conversatorio, o sea que hoy lo dejamos un poco a un lado. Recomiendo ver esos conversatorios si a alguien le interesa. Pero volviendo a esta cuestión de la ciudadanía, queríamos preguntarles, y volvemos a Ana con esto, cuando la ciudadanía activa un mecanismo, esta cuestión de los recursos, ¿no? En teoría, ¿debería el Estado facilitar recursos económicos para la campaña? Mencionabas que en Ecuador fue uno de los temas de debate. Ahora, más allá de ese caso concreto, ¿qué piensas en general? ¿Y quiénes deberían ser los garantes? Y también, ¿qué pasa cuando la inicia el Ejecutivo, ¿no? ¿Debería recibir recursos especiales, específicos, o corremos muy seriamente este riesgo de empoderar a los poderosos que menciona David Allen? Y gracias, Janina. Bueno, definitivamente muchas preguntas muy interesantes para resolver con todo lo que se ha dicho, ¿no? Y la importancia de las preguntas la hemos visto, bueno, como nos contaba también Miriam, el modo como se formulan es extremadamente relevante. En el Perú fue un debate incluso el orden de las preguntas, porque la idea era como generar en la ciudadanía una cierta noción de cómo votar, y bueno, México recientemente también ha habido un debate sobre esto, ¿no? Y sin duda la ausencia normativa es algo que cada vez las oportunidades que he tenido para observar mecanismos de democracia directa complican a los organismos electorales, porque ellos, claro, reglamentariamente tienen que cubrir todos estos vacíos, y muchas veces en contextos de difícil legitimidad, como el que también nos describía Salvador, ¿no? Claro, es fácil en contexto de paz regularlo todo, pero en contextos de complejidad o polarización política, regular cualquier regulación, todo el mundo opina que es a favor de uno o de otro, ¿no? Entonces, como de alguna manera todo lo que estamos diciendo también se va interrelacionando y genera retos y muchas dificultades, creo yo, para los organismos electorales, que además
tienen que encontrar formas de legitimarse frente a la desinformación, los ataques, y por supuesto también ante la necesidad de revertir procesos políticos complejos como los que sin duda ha vivido, por ejemplo, Bolivia, o que vive todavía Venezuela, ¿no? Y que en su momento, por supuesto, el Perú en otro contexto también vivimos, no precisamente con referéndum, sino con muchas otras cosas. Ya refiriéndome a la pregunta específica, yo pensaba sobre esto en relación con lo de la ciudadanía, y parece que la respuesta es más fácil, ¿no? Cuando decimos la ciudadanía tiene que recibir espacio para difundir, uno dice, bueno, sí. Y claro, la complejidad viene, como comentaba en el caso ecuatoriano, cuando luego tienes que decidir a quiénes le das este espacio, o sea, quiénes son como los legítimos voceros en un contexto en el que hay quienes defienden el sí y quienes defienden el no, ¿no? Para simplificar esto. Y cuando, por ejemplo, no sé, tienes 20 en el sí y 2 en el no, y cuando uno eventualmente reparte, pues termina teniendo 1 minuto en prensa, una asociación, y en el caso del no, como son menos, tiene pues otra 30 minutos, ¿no? Por decir algo. Entonces, creo que lo primero que habría que hacer es tener como que mucha claridad sobre las reglas previamente, tanto la acreditación, o sea, quiénes pueden ser estas personas que asumen la vocería legítima del sí y del no, y luego, cuando ya están acreditadas, también procurar que la forma como distribuyamos los espacios no sea tan como solo te doy espacio en función a la cantidad de minutos y en función a la cantidad de organizaciones, no una división pues aritmética o matemática, porque puede terminar generando, y muchos lo cuestionaban en el caso ecuatoriano, que mucha gente se haya acreditado solo para incluso querer desmerecer la iniciativa del otro lado. O sea, en el fondo yo no defendía el sí, sino estaba defendiendo el no de manera oculta, ¿no? Y quería más bien quitarles tiempo o fastidiar su posibilidad de difusión. Entonces, creo que ahí obliga de alguna manera también a los organismos electorales y bueno, en lo ideal a la ley, pero probablemente eso no se regule por ley, pero lo que debería pasar es que hubiera unas reglas claras, bien definidas por ley o bien definidas por un reglamento sobre quiénes pueden ser los legitimados, sobre cómo se distribuyen los tiempos entre ellos, como digo, no solamente diciendo 30 minutos para el sí y 30 para el no, porque esto creo que no siempre puede lograr resolver los problemas. Y también creo que tiene que haber responsables de cada organización o espacio para que eventualmente asuman una responsabilidad, no solo por el tiempo asignado, sino eventualmente por la rendición de cuentas, si es que hubiera que rendir algunas sobre no solo el espacio, sino ya pensando también en un control de financiamiento, como un control de recursos que ellos manejan, ¿no? En algunos países cada vez más se comienza a regular también algunas reglas de rendición de cuentas y de control para quienes participan en estos procesos, incluso desde la ciudadanía, para evitar, digamos, que esto finalmente sea también una batalla de pobres contra ricos de dos extremos, ¿no? Que el dinero no sea, como pasa en las elecciones ordinarias, el dinero sea el elemento decisor, ¿no? Cuando el Ejecutivo está involucrado es por todo mucho más complicado, me parece, porque evidentemente hay dos, digamos, posibilidades de los organismos electorales. Un organismo electoral, digamos, el organismo electoral quiere actuar correctamente, obviamente quiere que las personas voten informadamente, y por eso quiere que conozcan la iniciativa para que su decisión provenga también de un conocimiento del tema que está en debate. Esto muchas veces es interpretado desde el lado de los opositores como que el organismo electoral quiere favorecer al gobierno, ¿no? Y esto, por supuesto, no siempre es así, y no es así en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que tener cuidado con los controles que se ponen, obviamente garantizando la independencia e imparcialidad, garantizando que tengan los recursos para ejercer sus funciones, pero sí tiene que haber un control, digamos, de que el modo, incluso como se formulan las campañas, tengan un enfoque más neutro, ¿no es cierto? Que no estén buscando favorecer el sí o el no, sino contar. A mí, por supuesto, me gusta mucho lo que pasa es cierto que en Suiza, pero creo que es muy interesante cómo les mandan pues a todos los electores su pequeño boletín, ¿no? Seguro algunos de ustedes lo han visto, y en este boletín lo que hace la institución gubernamental suiza es contar los argumentos a favor y en contra de una determinada iniciativa para que eventualmente las personas puedan formar su opinión, e incluso quienes promueven la iniciativa, pero también quienes la critican, pueden ayudar a elaborar este documento. Entonces es muy interesante cómo esto termina siendo también una forma, además por supuesto de los espacios de debate que se establecen en países también, aquí más cerca también como Uruguay, ¿no? Que tiene tal vez el referéndum mucho más profesionalizado, si lo podemos llamar de alguna manera, de la región, ¿no?
Ahora, yo solo cierro diciendo que ese control, obviamente, a las autoridades que promuevan el referéndum, también hay que hacerlo, obviamente que no usen recursos públicos, que no usen su posición mediática o su posición en espacios públicos, por ejemplo, inaugurando la plaza para hablar a favor o en contra de la iniciativa, pero también con cierto cuidado, ¿no? Y ahí Fernando seguro nos contará mucho más esto, porque él lo ha criticado mucho y me parece que con razón, sobre cómo esta malentendida idea de neutralidad, o sea, la autoridad no tiene que asumir una posición porque esto puede afectar el sentido del voto, puede en la práctica hacer que no hay un espacio de difusión de la iniciativa o de su debate, ¿no? En Perú, por ejemplo, se decía, el gobierno no puede difundirla porque neutralidad, y entonces el gobierno no podía defender la iniciativa, ¿no? Y entonces tampoco la oposición, porque también neutralidad, porque son autoridades públicas. Entonces, bajo esa lógica, el peligro es que no vive un liderazgo de las iniciativas y que la gente al final simplemente vote por las personas, sino por los temas, ¿no? Entonces creo que también hay que cuidar que este control de que el gobierno no use su espacio para, tampoco se vuelva un espacio para simplemente no difundir o no debatir. Y nuevamente aquí regreso al caso suizo, que me parece por supuesto muy interesante, en el cual, como ustedes saben, seguro muchos de los que nos escuchan también, el gobierno incluso expresa su opinión expresamente a favor o en contra del tema que esté en debate, incluso cuando proviene de la ciudadanía. Yo no creo que esto pueda prosperar en países probablemente como los nuestros, pero en todo caso me parece más sincero en la medida en que todos sabemos, entre los actores al debate, qué posición se tiene, y por supuesto, bajo esa lógica, obviamente cuidar que no haya asimetría en la información, que no haya favorecimiento del uso de recursos públicos, pero sí que todo el mundo pueda también participar en este paso. Eso tendría que decir, Yanina. Muchas gracias. Gracias, Ana. Sí, creo que es muy clave todo lo que aportas, ¿no? Yo también pensaba en el caso suizo mientras te escuchaba antes de que lo nombraras, y claro, tiene este elemento destacado: el gobierno tiene la obligación de comunicar su recomendación de voto, pero no debemos olvidar también que tiene un gobierno colegiado compuesto por varios partidos políticos, ¿no? Entonces tiene una obligación de negociar interna este tipo de recomendación. Esto es muy interesante. Y la otra cuestión clave es que el gobierno formalmente no puede nunca convocar un referéndum, ¿no? Las iniciativas vienen por iniciativa ciudadana, sí pueden hacerlo los partidos, y eso a veces genera tensiones, por supuesto, también dentro del gobierno de coalición, donde hay un partido de extrema derecha que suele activar estos mecanismos, y el resto de componentes del gobierno de coalición da una recomendación en contra de esta que activa este partido que mencionaba. Entonces es muy, muy relevante. Ahora tenemos una siguiente pregunta que vuelve a conectar con el caso suizo, ahora por la negativa, porque creo que estamos acostumbrados a pensar en Suiza como una especie de modelo ideal, que lo es en muchos aspectos, pero en otros no, para nada. Y me refiero puntualmente al tema de la financiación de campañas. Esto es algo en Suiza, no hay transparencia en ese sentido, ninguna. Y aquí la pregunta inicial que hacía se centraba sobre el Estado, pero sabemos que hay otro actor aquí con enorme peso, y que incluso podríamos más bien usarle el plural para referirlo, que es el sector privado, ¿no? Que puede tener una gran influencia cuando hablamos de este tipo de procedimientos. Y me pregunta, y se la transmito a Fernando, es sobre el financiamiento de las campañas. O sea, ¿qué es lo que debe aplicarse? ¿Qué piensa, Fernando? ¿Debería aplicarse la ley de financiamiento de partidos políticos si es que la hay? ¿O debería pensarse en otro tipo de regulación? ¿Quién lo debería controlar? ¿Quiénes pueden aportar a una campaña de este tipo? ¿Debería haber aportantes anónimos o se debería impedir? Bueno, son muchas preguntas, la que tú quieras o por donde quieras ir. Gracias. Mira, lo señaló Ana en su primera intervención, que también lo estaba considerando para ponerlo en debate, en discusión. En realidad, todas las normas en general están centradas, pensadas en procesos electorales en general, no tanto en mecanismo de democracia directa, que es en realidad otra dimensión, tiene otro concepto, y por lo demás que no ocurre o no todos los países los tienen incorporados. Entonces, no el paquete conjunto, algunos tienen referéndum, otros tienen referéndum revocatorio, otros no, en fin, algunos mecanismos de democracia directa
repito, no en todos los países y no todos. Entonces, ¿esto es solamente un problema de regular? No solo. Yo creo que hay un serio problema para regular en general, porque justamente la realidad es distinta. Y entonces, al tratar el caso específico de tu pregunta sobre el financiamiento, viene lo siguiente. A ver, viendo el caso peruano, pero lo he visto también en otros. Ya, el gobierno toma la iniciativa, es que invoca y convoca el referéndum, ¿no? ¿A quién vas a financiar? Al gobierno. Difícil, ¿no? ¿Quién es el sujeto que puede ser, a su vez, beneficiado por un financiamiento? ¿El presidente? ¿El ejecutivo? Difícil pensarlo de esa manera, ¿no? En el otro lado, ¿quiénes serían los beneficiados del financiamiento público? Uno podría decir, bueno, la ciudadanía organizada. ¿Cuál? ¿Cuál ciudadanía organizada? O los que se organizan para fines de oponerse, digamos, a una posición del gobierno que somete a referéndum determinada propuesta. Y allí habría de todo, ¿no? Entonces, eso es, para empezar, un tanto difícil. Y está asociado también a lo que señala Ana y que lo hemos visto en México, en donde, como llaman en México, el modelo de comunicación política es que en realidad los políticos no hagan política, es decir, no intervengan, ¿no? A partir de la convocatoria en principio, ¿no? Y que fue toda una discusión en México, entonces el presidente no puede, digamos, alentar, pronunciarse, apoyar lo que está en juego. De la misma manera también los parlamentarios, congresistas. Esto lleva a una situación entonces de, si tú no te puedes pronunciar, me refiero a los sujetos políticos claros en una democracia, ¿quiénes se pueden pronunciar? Solo la sociedad civil, y cuando es solo eso, entonces, y cuando sabemos cuando la ley se distancia de la realidad, se viola la ley. Casos como, por ejemplo, en el Perú, en la última campaña. Aparecen paneles, estos paneles luminosos, grandes, ¿no? Que llaman la atención, que atacan a la idea central de un candidato, pero no dicen quiénes son, o si, y en realidad, quienes son dicen, bueno, nosotros somos ciudadanos que estamos en favor de esta idea en general. Es decir, no atacan al partido, no atacan al candidato con claridad, pero es una forma de burlar la ley. Entonces, claro, en ese terreno, cuando se dice los políticos no deben hacer política, vale decir, por ejemplo, en un referéndum, en una revocatoria, terminas canalizando esta misma financiación porque de todas maneras hay una financiación por el lado privado. Y allí, entonces, es tierra de nadie. Sabemos que el control, la supervisión del financiamiento privado es lo más complejo que hay. Hay miles de canales por donde esto se va a surtir. Es más, sabemos que no hay campaña, obviamente sin financiamiento. Entonces, yo en realidad no tengo respuesta, Yanina, en relación a lo del financiamiento. Colaboraría en todo caso en preguntas, porque las respuestas me es difícil sostenerlas. Lo he visto en Perú, ahora último en México, y entonces, lógicamente, el financiamiento se otorga a los sujetos políticos, ¿no? Claramente estipulados. Pues si esos sujetos políticos no pueden hacer política, igual va a haber algo de campaña, ¿no? ¿De dónde sale este dinero? ¿De dónde sale este dinero? Y por lo demás, yo vivo, digamos, en un edificio y tengo ventana a la calle, ¿no? Entonces pongo mis banderolas y que alguien me va a decir, tú no puedes, a ver, ¿de dónde has sacado el dinero? ¿No? Estoy, claro, caricaturizando, pero me refiero a que luego que las personas pueden decir que ellos de manera propia pueden ejercer su derecho a opinar, su derecho libre a expresarse, sin limitaciones.
En consecuencia, en muchos países la limitación está dada para los políticos para que hagan política. Creo que es lo peor. Creo que esto es lo peor. Entonces, la regulación o la falta de regulación, entonces, no está en el hecho de que el Congreso y quienes tienen iniciativa legislativa no se hayan percatado, no se hayan pronunciado. En algunos casos sí. Pero en el momento en que esto se trata de materializar, poner en práctica, no es fácil, no es sencillo. Tanto en referéndum como en revocatoria y los mecanismos en general de democracia directa. Y entonces acá nos estamos planteando un problema nuevamente sobre la dificultad, no diría imposibilidad, pero sí la gran dificultad de regular los mecanismos de democracia directa. Porque repito, esto no es necesariamente consustancial con la democracia, ¿no? La democracia representativa, que es la que tienen sí todos los países, obviamente, en este ámbito, ¿no? Y así entonces, como financiación, lo extiendo a muchos otros ámbitos que muchas veces se requiere normar, y entonces hay esta idea, y con esto termino, de cómo calzar pues un perno con una tuerca, ¿no? Cuando no son del mismo modelo. A veces trata de forzar y no necesariamente se va a cubrir o se va a cumplir con el objetivo. Me quedo aquí. Muchas gracias, Fernando. Creo también que hay muchas preguntas abiertas y bueno, creo que es lo que toca en este momento. 3 apuntes rápidos. Por un lado, me parece que ya podemos ir pensando en el diablo están los detalles, tomo 2, habrá que ir trabajando. Por el otro, recordar que tenemos este instrumento que pronto la Universidad de Chicago va a poner a disposición, que creo que va a ser muy útil también, teniendo un repositorio de información. Y sí, definitivamente muchas preguntas abiertas. Vamos a entrar al tercer bloque, nos va quedando poco tiempo, creo que es sumamente interesante escucharlos. Vamos viendo que hay mucho por hacer. Lo tercero que iba a decir, me había olvidado, es que tenemos una nueva herramienta destacada, que es el Manual de Observación Electoral de la OEA. Creo que es algo absolutamente novedoso, no existía algo como eso, había recomendaciones como las que habían sacado el Comité de Venecia, pero este manual me parece que pone sobre la mesa una nueva herramienta que hay que conversar y leer para avanzar también en esta discusión, que por supuesto no completa todo el espectro de preguntas que tenemos porque refiere puntualmente a la observación, y aquí se están poniendo sobre la mesa muchos otros elementos que son claves. Pero bien, tenemos para la tercera ronda 2 preguntas clave también. Una sobre las campañas sucias, se ha mencionado antes, pero creo que le podemos dar entidad para tratarlo concretamente. ¿Qué tipo de sanciones se deberían realizar? ¿Cómo gestionar esto? Sobre todo pensando en redes sociales, y más en general, ¿qué retos supone organizar y supervisar referéndums? Salvador. Muchas gracias, Janina. Diferenciando los 2 temas sobre las campañas sucias, ciertamente es una pregunta extremadamente difícil, porque la respuesta es sí, hay que sancionar las campañas sucias, pero inmediatamente que uno ha hecho esa afirmación, surge la siguiente, que es ¿qué es una campaña sucia? ¿Cómo diferenciarla de una campaña que puede ser agresiva o dura, pero no necesariamente sucia contra un rival o contra una opción? Y normalmente esta pregunta nos lleva al choque o a la contraposición de derechos, y entramos también, o nos lleva muy rápidamente a una casuística, y es muy difícil dar una respuesta en absoluto válida en todos los contextos, que sea siempre absolutamente pertinente. Es muy difícil hacer ese trabajo menudo que muchas veces les corresponde o recae sobre los organismos electorales,
para determinar si es una campaña sucia, si merece algún tipo de sanción y qué tipo de sanción, desde las más leves, que es ordenar el retiro de una propaganda, de una publicidad, hasta eventualmente algún otro tipo de sanción. Y sobre la otra, sobre el otro ámbito de preguntas, sobre los retos del referéndum, creo que podemos identificar de manera rápida también tres o cuatro. La primera es que los referendos tienen normalmente reglas mucho más imprecisas, que son menos desarrolladas que las reglas de la elección general. Entonces, tratan de sobreponerse sobre los mismos principios, pero muy rápidamente nos encontramos con dificultades. Paso a dar un par de ejemplos muy rápidos. Muchos países tienen una composición de las mesas donde se reciben los votos que está integrada por partidos políticos, que funciona muy bien para las elecciones generales o que funciona más o menos, eso no es el tema ahora, pero cuando estamos en un referendo, inmediatamente es si son los partidos los que deben poner a la gente en las mesas electorales. Una pregunta. O la segunda, también vinculada con el funcionamiento de las mesas. En las elecciones se sabe que los partidos pueden tener testigos fiscales, como se llamen según los países. ¿Quién hace esa función en un referéndum? Y así podríamos ir multiplicando las preguntas. Las reglas son mucho más imprecisas, están menos desarrolladas. La segunda es que terminamos siempre en los referendos en América Latina en general colocando reglas ad hoc, porque indicamos que este referéndum es totalmente particular y que no se asemeja a ningún anterior, porque tiene tales o cuales características que hacen que las reglas que tal vez estaban más o menos empezando a desarrollar para normar los referéndums, no se pueden aplicar enteramente a esta, porque esta tiene tales o cuales particularidades que lo hace singular. Y su singularidad requiere un conjunto de reglas. Y obviamente esto hace que muchas veces el organismo electoral sea el que esté corriendo detrás de esta realidad que va mucho más avanzada y tratando de ponerle algunas reglas a partir de los principios generales. Tercer elemento es que estos referendos son casi por definición altamente polarizados. Las elecciones pueden ser muchas veces polarizadas, pero los referendos, como es sí o no, tienden o facilitan la polarización, porque no hay terceras vías, no hay votos alternativos, la gente tiene que ir al sí o al no, y por lo tanto ya está contenido en sí mismo una polarización. Y que también son, y con esto concluyo entre estos retos muy difíciles que tienen los referendos, es que curiosamente, aunque normalmente se está votando por temas más abstractos, políticas públicas, principios, etcétera, sobre todo en América Latina, esto termina muy rápidamente personalizado, porque los referendos son en general impulsados por el gobierno de turno, en la mayoría de los casos en América Latina así sucede, y por lo tanto lo que termina votando la gente es: si estoy a favor del gobierno, tiendo a votar a lo que nos está pidiendo el gobierno, normalmente el sí, pero puede ser el no en algún caso, y si estoy en contra, es el momento propicio para sancionar al gobierno y paso por alto el tema que se está discutiendo. Por lo tanto, tenemos una complejidad porque tienden a la polarización y tienden a la personalización alrededor de la figura de quien convoca estos procesos. Y esto, sin lugar a dudas, les da un contenido muy difícil de manejar, no solamente para el organismo electoral, sino en general para el sistema político y la ciudadanía. Gracias, Salvador. Miriam, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Yo creo que me gustaría elaborar sobre este último punto que
presentó Salvador. Yo creo que una de las distorsiones más importantes en la consagración de mecanismos de democracia directa y de todo este concepto de democracia directa en América Latina, en particular en el mundo andino, ha sido consagrarlos con una particular atención a dotar a los ejecutivos, a los poderes ejecutivos de estos países con este instrumento de democracia directa. Y creo que eso ha sido uno de los elementos más distorsionantes, porque justamente, y tratándose en particular de poderes ejecutivos sin una clara vocación democrática o con dudosa vocación democrática o, transitoriamente con una, tendencia a utilizar los mecanismos para favorecer sus intereses específicos, generan muchas de las distorsiones que nosotros hemos detectado en la práctica y en la concepción de estos mecanismos. Sí, porque los mecanismos de referendo de democracia directa están bien regulados en Suiza, están bien regulados en California, están bien regulados, en lugares donde existen y se utilizan. Es decir, no hay nada intrínseco a los mecanismos de democracia directa que no permita su regulación. Puede ser más difícil, puede ser un poquito, es distinta a los mecanismos de democracia, de electorales convencionales, pero son regulables. Es decir, pero el no regularlos y argumentar sistemáticamente que cada uno de ellos es diferente y que la circunstancia es otra y que hay una cierta peculiaridad, garantiza esa discrecionalidad y esa apertura a, consideraciones caprichosas. El caso venezolano es extremo y vamos a decir, no debería servir de ilustración, porque es que no solamente el diablo está en los detalles, el diablo está, ¿no? El diablo es la estructura, es la falta de claridad, de predictibilidad, de legalidad, de oportunidades para ejercer estos derechos de manera transparente, justa, regular y en función de principios. Pero creo que ese mismo tipo de argumentación se traslada a otros contextos donde hay el uso acomodaticio y caprichoso de estos mecanismos. Ahora, sin duda, muchos de los elementos de principio que guían la regulación y la puesta en marcha de los procesos electorales tienen que estar presentes en los mecanismos de democracia directa. Es decir, si las campañas por el sí y por el no las realizan pues los entes legitimados para hacerlo, pues el financiamiento debe tomar en cuenta cuáles son estos actores legitimados, debe tener presencia como testigos en las mesas de votación, deben tener testigos y participación en los procesos de escrutinio, totalización, comunicación de la votación. Es decir, hay maneras de hacerlo siempre y cuando prevalezca en la convocatoria, realización y consumación de estos mecanismos, los valores fundamentales de una democracia representativa y también con una democracia participativa. El problema es cuando están ausentes esos valores fundamentales expresados en institucionalidad, constitucionalidad, predictibilidad, independencia de los poderes públicos, y ahí pues esas son las puertas de entrada para cualquier tipo de capricho. Pero yo no creo que haya algo intrínseco a estos mecanismos que los haga irregulables, y no, sino es más bien el uso caprichoso de los mismos, y el contraste está en las sociedades que han logrado regularlos, pero donde yo diría que un elemento muy importante es que son mecanismos fundamentalmente usados por la ciudadanía y no por los gobiernos. Creo que la variable del uso de estos mecanismos por parte sobre todo los ejecutivos, y en particular en el mundo andino, pero no solamente ahí, diría yo, pues, uno de los elementos que ha contribuido de manera muy significativa a distorsionar su uso y a que pierdan el atractivo con los cuales fueron consagrados y propuestos a la ciudadanía en algún momento. Tomando notas. Muchas gracias, Miriam. Vamos llegando al final, nos quedan muy pocos minutos. Si alguien quisiera hacer una pregunta, es su momento. En breve ya iremos cerrando. Yo de hecho quisiera compartirles unas 3 conclusiones muy rápidas para dejarlas abiertas a que las completen o las refuten.
Creo que de esta conversación, bueno, primero y sin listarlo en estas tres conclusiones que quería compartir, creo que queda claro que hay mucho más por seguir discutiendo, ya digamos, más allá de nuestra charla concreta sobre la evaluación, sino en profundizar en aspectos clave, como decía Fernando, de cómo regular determinados aspectos que no nos hemos sentado todavía realmente a profundizar y mirar con las particularidades de América Latina, ¿no? Tenemos sistemas presidenciales, tenemos ahí a los presidentes jugando un rol destacado, como decía Miriam, como han dicho todas, todos, y creo que todo eso marca una agenda de trabajo para los organismos electorales también, ¿no? Que los organismos hace unos cuantos años en América Latina vienen haciendo un trabajo muy intenso, no solo de supervisión y acompañamiento de procesos, sino también de reflexión sobre los mismos. Y diría también un proceso muy importante, personalmente lo destaco mucho, creo que es central, de acompañamiento, ¿no? Hay unas redes a nivel regional y a nivel internacional que en determinados procesos se vuelven clave, y que cuando desaparecen dan cuenta de que algo ha empezado a ir profundamente mal, ¿no? Por ejemplo, cuando en Venezuela ya no hay observación electoral es porque prácticamente, bueno, lo dicen a los indicadores, no lo digo yo, el sistema ya ha pasado la línea y ya no es una democracia en absoluto, ¿no? Dicho esto, se ha destacado que los organismos electorales, cuando pensamos en referendos e iniciativas, tienen un rol clave. Ahí creo que algunos de los elementos que hay que tener en cuenta para pensar en esta agenda que se viene es qué papel tienen que cumplir en la definición y supervisión de la pregunta. Me parece que eso está bastante abierto todavía. Hay un trabajo que permite construir, pero todavía hay mucho que decir. Y también en lo que hace a las campañas, ¿no? Las campañas y todo el contexto, creo que ahí era muy claro Salvador, ¿no? No se ha pensado cómo se hace todo este acompañamiento, cómo se organizan las mesas, cómo se supervisa en el futuro el proceso electoral en mecanismos de democracia directa. Segundo, la cuestión de la legislación. También ahí tenemos muchos baches. Esto lo venimos analizando, pero creo que hay mucho más trabajo. O sea, el organismo electoral puede hacer muy bien su trabajo, pero si hay baches en la legislación, no podrá con ello, ¿no? No es responsabilidad del organismo electoral, que debe cumplir la ley y puede quedar atrapado incluso si se excede en sus competencias. Creo que eso ha sido muy problemático en algunos de los casos recientes también. Y tercero, y en relación a esto, la dependencia del organismo electoral de otras variables. Tiene que haber recursos, las cortes constitucionales también tienen que hacer su trabajo, tiene que haber responsabilidad política, o sea, ya no es solo, se necesitan recursos económicos y es fundamental, pero no alcanza. Se necesita una buena regulación, pero no alcanza. También tiene que haber responsabilidad política y también tiene que haber, me parece, y creo que estos conversatorios también apuntaban a esto, una conversación sobre la responsabilidad de la sociedad civil, ¿no? Tenemos como un problema muy concreto en la definición de qué es una campaña sucia, lo destacaba Salvador también, pero también tenemos que pensar como ciudadanas y ciudadanos cuál es nuestro rol y contribución en este tipo de procesos. Lo dejo abierto, nos quedan 2 minutos, si quiere alguien hacer algún apunte más, o menos, o criticar, o cuestionar algo de lo dicho. Si me permite un comentario muy breve. En el caso venezolano, la ausencia de una normativa para regular los procesos digamos, de democracia directa, los referendos, ha sido suplida por una facultad normativa que se le ha dado al Consejo Nacional Electoral. Entonces el Consejo Nacional Electoral cree que es su facultad exclusiva, la de presentar leyes sobre los referendos, y por otro lado, cada vez que hay un referendo, pues se larga pues con reglamentos y normas, con lo cual se le está dotando a un organismo que hasta ahora no tiene ningún tipo de imparcialidad y que no es autónomo respecto al Poder Ejecutivo,
de la capacidad de normar un proceso normalmente convocado por el Poder Ejecutivo y en consecuencia regula estos referendos en función de favorecer al Poder Ejecutivo. Es decir, no es que no es que está vamos a decir, alejándose de una norma, sino que está haciendo una norma en función de los intereses de quien está convocando el referendo. Entonces ahí, digamos, ya la tergiversación es un caso extremo. Un caso extremo, pero no me sorprendería que en ausencia de normas, pues se le delegue al órgano electoral la construcción de esas normas de segundo orden, de reglamentos, normas provisionales, pero que también pues, pueden caer en el tema de la diatriba política y el diseño acomodaticio de normas, o normas que pueden ser cuestionadas porque algunos de los actores no sienten que el árbitro es suficientemente imparcial. O sea que ese tema que tú destacas, la necesidad de normas establecidas, predecibles, consolidadas y que deriven del órgano pertinente es fundamental. Janina, una acotación muy corta. Debemos de separar, creo, casos como el de Nicaragua o Venezuela, donde hay una intervención clara sobre los organismos electorales que no, obviamente, cuentan con esta imparcialidad e independencia de la que hemos hablado, ¿no? Pero en el resto de países, obviamente, hay problemas. Uno, por ejemplo, en el caso peruano, en donde la iniciativa ciudadana tiene que pasar por el Congreso para que la habilite. Entonces, esto ya es una distorsión clarísima, obviamente, de un mecanismo de democracia justamente directa. No es un mecanismo de democracia indirecta, ¿no? Claro está que luego la ciudadanía puede ampliar su entrega de firmas para que el referéndum se produzca, pero esto ya es una clara distorsión. Entonces, ahí hay un punto que creo que hay que tomar en cuenta. La verdad no me acuerdo si es que en otro país hay una intermediación, creo que no. Creo que es el caso peruano el único. Y que, repito, es una observación que hay que tener en la discusión en general. Gracias, Fernando. Bueno, creo que ya estamos en tiempo. Si les parece bien, yo creo que cerramos esta conversación hoy. Les agradezco infinitamente, la verdad, muy valioso todo lo que nos han compartido, y por supuesto seguiremos hablando y tratando de avanzar en nuestro conocimiento y contribución también, ¿no?, a mejorar estas prácticas en la región. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, un gusto. Gracias, buen día a todos. Gusto. Chao. Chao, saludos, gracias.